El camino y el peregrino. Robert Kincaid abandonó la fotografía en los días siguientes. Y, excepto las tareas domésticas, que cumplía mínimamente, Francesca abandonó el trabajo de la granja. Los dos pasaron todo el tiempo juntos, charlando o haciendo el amor. 2 veces, cuando Francesca se lo pidió, Robert tocó la guitarra y cantó para ella, con una voz entre correcta y buena, un poco cohibida, advirtiéndole que era su primera oyente. Cuando él decía eso, ella sonreía y le besaba, replegándose después sobre sus sentimientos y escuchando sus canciones de balleneros y vientos desérticos. Francesca fue con Robert en Harry al aeropuerto de Des Moines cuando él mandó sus carretes a Nueva York. Cuando podía, mandaba siempre los primeros carretes, de manera que los editores vieran lo que estaba haciendo y los técnicos controlaran que los obturadores de sus cámaras funcionaban bien. Después la llevó a un restaurante elegante a almorzar y se cogieron las manos sobre la mesa, mirándose con intensidad. El camarero sonreía al mirarlos y deseaba sentir algún día lo que ellos sentían entonces. Francesca se maravillaba de cómo percibía Robert que las cosas llegaban a su fin y la facilidad con que lo aceptaba. Veía la próxima muerte de los cowboys y de los que se les parecían, como él mismo. Y empezó a entender lo que quería decir con eso de que estaba en el extremo de una rama de la evolución y que ese extremo era un punto y final. Más allá de él, no veía nada en la rama. Su especie se extinguía. El jueves por la tarde hablaron después de hacer el amor. Los dos sabían que esa conversación debía tener lugar. Los dos habían tratado de evitarla. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Robert. Ella guardó silencio, un silencio desgarrado. Luego dijo con suavidad: No lo sé. Mira, si tú quieres me quedaré aquí, o en la ciudad, o donde sea. Cuando tu familia vuelva a casa, simplemente hablaré con tu esposo y le explicaré lo que ocurre. No será fácil, pero lo haré. Ella dijo que no con la cabeza. Richard jamás lo entendería. No piensa en esos términos. No entiende la magia, ni la pasión, ni todas esas cosas de las que nosotros hablamos y que experimentamos. Y nunca lo entenderá. No por eso es un ser inferior. Son cosas que están demasiado lejos de todo lo que él ha sentido o pensado en su vida. No puede saber cómo tratarlas. Entonces vamos a dejar que todo esto se pierda. Robert estaba serio. No sonreía. No lo sé. Robert, en cierta forma extraña, tú me posees. Yo no deseaba que me poseyeran, no lo necesitaba. Y sé que tú no te lo propusiste, pero eso es lo que ha sucedido. Ya no estoy sentada a tu lado aquí sobre la hierba. Me tienes dentro de ti, como una prisionera voluntaria. Él replicó: No estoy seguro de que estés dentro de mí o de que yo esté dentro de ti, o de que te posea. Al menos no deseo poseerte. Creo que los dos estamos dentro de otro ser que hemos creado y que se llama nosotros. En realidad no estamos dentro de otro ser, Robert. Somos ese ser. Los dos nos hemos perdido a nosotros mismos y hemos creado otra cosa. Algo que solo existe como la unión de nosotros dos. Dios mío, Robert. Estamos enamorados. De la manera más profunda que es posible enamorarse. Ven a viajar conmigo, Francesca. No es ningún problema. Haremos el amor en las arenas del desierto y beberemos coñac en los balcones de Mombasa, mirando izar las velas. Te enseñaré el país de los leones y una vieja ciudad francesa en la bahía de Bengala, donde hay un hermoso restaurante en una terraza y trenes que trepan por los pasos de las montañas y pequeñas hosterías vascas en lo alto de los Pirineos. En una reserva de tigres en el sur de la India, en una isla en medio de un enorme lago, hay un lugar muy especial. Y si no te gusta viajar, abriré una tienda en cualquier parte y haré fotos del lugar o retratos o lo que sea para mantenernos. Robert, anoche, cuando hacíamos el amor, dijiste algo que todavía recuerdo. Yo murmuraba algo sobre tu fuerza y por Dios que esa fuerza la tienes.
Dijiste: soy el camino y un peregrino, y todas las velas que fueron al mar. Tenías razón. Eso es lo que sientes. Sientes el camino dentro de ti. Más aún, de una manera que no logro explicar, tú eres el camino. Donde la ilusión se encuentra con la realidad, allí estás tú. Allá en el camino. Y tú eres el camino. Tú eres las viejas mochilas y una furgoneta llamada Harry y los aviones que van a Asia. Y eso es lo que yo quiero que seas. Si estás en el extremo de una rama de la evolución, y si ese extremo es el punto final, entonces quiero que llegues a ese final a toda velocidad. No creo que puedas hacerlo conmigo, Robert. ¿No ves que te amo tanto, que no podría refrenarte un solo momento? Hacerlo significaría matar al magnífico animal salvaje que hay en ti, y la fuerza moriría con él. Él empezó a hablar, pero Francesca lo detuvo. Robert, no he terminado todavía. Si me levantaras en tus brazos y me llevaras a tu furgoneta y me obligaras a ir contigo, no emitiría una queja. Eres demasiado sensible. Percibes demasiado bien mis sentimientos como para hacerlo. Y yo tengo sentimientos de responsabilidad aquí, Robert. Sí. En cierto modo es aburrido. Me refiero a mi vida. Le falta amor, erotismo. Bailar en la cocina a la luz de las velas y la maravillosa sensación de un hombre que sabe cómo amar a una mujer. Más que nada le faltas tú. Pero está ese maldito sentido de la responsabilidad que tengo. Hacia Richard. Hacia mis hijos. El solo hecho de que me fuera, de que faltara mi presencia física, sería extremadamente duro para Richard. Eso solo podría destruirlo. Además de eso, y tal vez sería lo peor, tendría que vivir el resto de su vida con las murmuraciones de la gente de aquí. Allá va Richard Johnson. Su mujer, esa italiana calentona, se escapó con un fotógrafo de pelo largo hace unos años. Richard tendría que sufrir eso. Y los chicos oirían las burlas de Winterset mientras siguieran viviendo aquí. También ellos sufrirían. Y me odiarían por ello. Por más que te desee y quiera estar contigo y ser parte tuya, no puedo arrancarme a la realidad de mis responsabilidades, Robert. Si me obligas, física o mentalmente, a irme contigo, como te dije antes, no podré luchar. No tendré fuerzas si pienso en mis sentimientos por ti. A pesar de mis razones para no lanzarme contigo al camino, me maldeciría. Porque mi deseo es egoísta. Así que, por favor, no me hagas ir. No me hagas abandonar esto. Mis responsabilidades. No. No puedo hacerlo y vivir pensando en ello. Si me marcho ahora, ese pensamiento me convertirá en una mujer diferente a la que has llegado a amar. Robert Kincaid guardó silencio. Entendía lo que Francesca decía sobre el camino y las responsabilidades y cómo la transformaría la culpa. Sabía que, en cierto modo, tenía razón. Miraba por la ventana luchando consigo mismo, luchando por comprender los sentimientos de Francesca. Ella lloraba. Finalmente se abrazaron durante largo tiempo. Y él le susurró: solo tengo una cosa que decir. Una sola. Nunca volveré a decírsela a nadie y te pido que la recuerdes. En un universo de ambigüedades, esta certeza viene solo una vez. Y nunca más. No importa cuántas vidas le toque a uno vivir. Esa noche volvieron a hacer el amor. Era jueves. Estuvieron juntos hasta el amanecer, tocándose y susurrando. Luego Francesca durmió un poco, y cuando se despertó el sol estaba alto y ya calentaba mucho.
Oyó chirriar la puerta de Harry y se puso apresuradamente algo de ropa. Robert había hecho café y estaba sentado a la mesa de la cocina, fumando, cuando entró Francesca. Le sonrió. Ella fue hacia él y hundió la cara en su cuello, las manos en sus cabellos, mientras él le rodeaba la cintura con los brazos. Robert la hizo sentarse en sus rodillas y la acarició suavemente. Por fin se levantó. Tenía puestos sus viejos tejanos, los tirantes naranjas sobre una camisa caqui limpia, las botas Red Wing bien atadas, el cortaplumas múltiple del ejército suizo en el cinturón. Sobre el respaldo de la silla estaba su chaleco de fotógrafo. El cable del disparador sobresalía de un bolsillo. El cowboy estaba listo. Bueno, será mejor que vaya saliendo. Ella asintió con un movimiento de cabeza y comenzó a llorar. Vio las lágrimas en los ojos de Robert, pero él no dejó de sonreír. ¿Puedo escribirte de vez en cuando? Al menos quiero mandarte un par de fotos. Está bien, dijo Francesca, enjugándose los ojos con la toalla colgada en la puerta de la alacena. Encontraré alguna excusa por recibir correspondencia de un fotógrafo hippie, siempre que no sea mucha. Tienes mi dirección y número de teléfono de Washington, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza. Si no estoy allí, llama a las oficinas de National Geographic. Te anotaré el número. Lo escribió en el blog junto al teléfono, arrancó la hoja y se la dio. También encontrarás el número en la revista. Pide que te comuniquen con las oficinas de la editorial. Bueno, en general saben dónde estoy. Si quieres verme o hablarme, no vaciles. Llámame a cobro revertido a cualquier parte del mundo. Así las comunicaciones no aparecerán en tu factura de teléfono. Yo estaré por aquí unos días más. Piensa en lo que te he dicho. Puedo quedarme aquí y arreglar el asunto en poco tiempo. Luego partiríamos juntos hacia el noroeste. Francesca no respondió. Sabía que era verdad que él podía arreglar el asunto en poco tiempo. Richard tenía 5 años menos que Robert, pero ni se le podía comparar, ni intelectual ni físicamente. Se puso el chaleco. Francesca tenía la cabeza vacía. Se sentía mareada. «No te vayas, Robert Kincaid. No te vayas». Él la cogió de la mano y salieron por la puerta del fondo hacia la camioneta. Robert abrió la puerta, apoyó el pie en el estribo, luego volvió a apoyarlo en el suelo y abrazó otra vez a Francesca durante varios minutos, sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Simplemente se quedaron allí, dándose y recibiéndose, imprimiéndose de modo indeleble el uno en el otro, reafirmando la existencia de ese ser especial del que habían hablado. Finalmente él la soltó, subió a la camioneta y se sentó al volante, dejando la puerta abierta. Le corrían las lágrimas por las mejillas, también a Francesca. Lentamente Robert cerró la puerta. Las bisagras chirriaban. Como de costumbre, a Harry le costó arrancar. Pero Francesca oyó la bota de Robert que pisaba el acelerador y el viejo motor cedió. Robert puso la marcha atrás y se quedó ahí, con la mano en la palanca de cambios. Primero serio, después con una leve sonrisa. Señaló el sendero. «Ya sabes el camino. El mes que viene estaré en el sudeste de la India. ¿Quieres que te mande una postal?» Ella no podía hablar, pero hizo un gesto negativo con la cabeza. Para Richard sería demasiado encontrar eso en el buzón. Sabía que Robert comprendería. Él asintió. El camión retrocedió sobre la grava hasta el patio. Las gallinas se dispersaron. Jack persiguió a una hasta el cobertizo de las máquinas, ladrando. Robert Kincaid saludó a Francesca sacando el brazo por la ventanilla de la derecha. Ella vio brillar el sol en su pulsera de plata. Los 2 primeros botones de su camisa estaban desabrochados. Robert se fue por el sendero. Francesca se enjugaba los ojos. Intentaba ver. El sol creaba prismas extraños en sus lágrimas. Como había hecho la noche de su primer encuentro, corrió hasta la entrada del sendero y miró cómo se alejaba la vieja camioneta. Al final del sendero, ésta se detuvo.
Se abrió la puerta y Robert apareció, de pie sobre el estribo. La veía 100 metros más allá, pequeña a causa de la distancia. Se quedó allí, junto a Harry, que protestaba por el calor, y la miró. Ninguno de los dos se movía. Ya se habían despedido. Solo se miraban. La esposa del granjero de Iowa y el ser del extremo de una rama de la evolución. Uno de los últimos cowboys. Él se quedó allí 30 segundos, sin perderse nada con sus ojos de fotógrafo, construyendo una imagen de los dos que jamás perdería. Cerró la puerta, movió la palanca de cambios y lloró otra vez cuando dobló a la izquierda y cogió la carretera de Winterset. Miró hacia atrás justo antes de que una arboleda al noroeste de la granja se lo impidiera, y la vio sentada en el suelo, en la entrada del sendero, con las piernas cruzadas y la cabeza entre las manos. Richard y los chicos llegaron a primera hora de la noche con anécdotas de la feria y una cinta que había ganado el novillo, antes de ser vendido y sacrificado. Caroline fue enseguida a hablar por teléfono. Era viernes. Michael llevó la camioneta a la ciudad, para esas cosas que hacen los chicos de 17 años los viernes por la noche. La mayoría pasean por la plaza y les hablan o les gritan a las chicas que pasean en los coches. Richard encendió la televisión y le dijo a Francesca que era muy bueno el pan de maíz que estaba comiendo con manteca y jarabe de arce. Francesca se sentó en el columpio del porche delantero. Richard salió a las 10. Cuando terminó el programa de televisión, se estiró y dijo: «Es bueno estar en casa otra vez». Y luego, mirándola: «¿Tú estás bien, Franny? Pareces un poco cansada. O distraída, o no sé qué». «Sí, estoy bien, Richard. Me alegro de que estés de vuelta». «Bueno, me voy a la cama. Ha sido una semana larga y estoy agotado. ¿Vienes, Franny?» «Dentro de un rato. Se está bien aquí fuera, así que me quedo un poco más». Estaba cansada, pero temía que a Richard se le ocurriese tener una relación sexual. No estaba en condiciones de soportarlo esa noche. Lo oyó caminar dentro del dormitorio, encima del columpio en el que se estaba meciendo, con los pies descalzos, apoyados en el suelo. Oía la radio de Caroline, al otro lado de la casa. Evitó ir a la ciudad los días siguientes porque sabía que Robert Kincaid estaba solo a unos kilómetros de distancia. Realmente no estaba segura de poder contenerse si lo veía. Podía correr hacia él gritando: «¡Ahora! ¡Vámonos ahora!». Había corrido el riesgo de verlo en Cedar Bridge. Ahora era demasiado peligroso. El martes siguiente, la alacena se estaba quedando vacía y Richard necesitaba un repuesto para la cosechadora de granos que estaba reparando. Había nubes bajas, llovía constantemente en medio de una ligera niebla y hacía frío para un mes de agosto. Richard compró el repuesto y tomó un café en el bar con otros hombres mientras Francesca iba al supermercado. Sabía cuánto tardaría ella y estaba esperándola frente al Super Value cuando terminó. Bajó de un salto, llevaba una gorra Alice Chalmers y la ayudó a cargar los paquetes en la camioneta Ford, en el asiento y en el suelo. Ella pensaba en trípodes y mochilas. «Tengo que volver un momento a la tienda de herramientas. He olvidado una pieza que puedo necesitar». Fueron hacia el norte por la carretera 169, que era la calle principal de Winterset. 100 metros después de la gasolinera Texaco vio a Robert, que salía de la gasolinera con los limpiaparabrisas barriendo el cristal y se alejaba por el camino. Les tocó colocarse precisamente detrás de la vieja camioneta. Desde su asiento alto en la Ford,
Francesca vio un bulto envuelto en tela plástica que revelaba los contornos de una maleta y un estuche de guitarra, junto a la rueda de repuesto. El cristal de atrás estaba mojado por la lluvia, pero se veía parte de la cabeza de Robert. Él se inclinó como para buscar algo en la guantera. 8 días antes, al hacer ese mismo movimiento, le había rozado la pierna con el brazo. Una semana antes, ella estaba en Des Moines comprando un vestido rosa. «Ese camión viene de lejos», comentó Richard. «Del estado de Washington. Parece que lo conduce una mujer, al menos tiene el pelo muy largo». «Ah, pero ahora que lo pienso, debe ser el fotógrafo ese del que hablan en el bar». Siguieron a Robert Kincaid unos cientos de metros hacia el norte, donde la carretera 169 cruza la 92, orientada de este a oeste. Era un cruce de 4 vías, con mucho tránsito en todas las direcciones, y la lluvia lo complicaba aún más, y ahora la niebla era más espesa. Estuvieron detenidos unos 20 segundos. Robert estaba delante de Francesca a menos de 10 metros. Todavía podía hacerlo. Saltar de la Ford y correr hacia la puerta derecha de la camioneta de Robert, trepar sobre las mochilas, la nevera y los trípodes. Desde que Robert se había marchado el viernes anterior, Francesca se había dado cuenta de que, a pesar de todo lo que él le importaba entonces, había subestimado mucho sus propios sentimientos. No parecía posible, pero era así. Comenzaba a entender lo que él ya había comprendido. Pero allí se quedaba, paralizada por sus responsabilidades, mirando la luna trasera de la camioneta con más intensidad con la que había mirado ninguna otra cosa en su vida. Se encendió la luz trasera izquierda de Harry. Un momento más y Harry habría desaparecido, llevándose a Robert. Por alguna travesura de la mente, Francesca empezó a ver las cosas como en cámara lenta. A Robert le llegó el turno y, muy lentamente, Harry se acercó a la intersección. Francesca entreveía las largas piernas de Robert moviéndose al conducir, la flexión de los músculos del antebrazo derecho al cambiar de velocidad. Ahora la camioneta entraba en la carretera 92 en dirección a Council Bluffs, los bosques de Black Hills y el noroeste. Lentamente. La vieja camioneta muy lentamente pasó el cruce y giró al oeste. A través de las lágrimas, la lluvia y la niebla, Francesca apenas veía la inscripción descolorida pintada de rojo en la puerta. Kincaid, fotografía, Bellingham, Washington. Él había bajado la ventanilla para tener mejor visibilidad al doblar. Dio la vuelta a la esquina y Francesca vio sus cabellos al viento cuando aceleró por la carretera 92 hacia el oeste, mientras subía el cristal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! Las palabras resonaban dentro de ella. Me equivoqué. Robert. Me equivoqué al quedarme. Pero no puedo irme. No puedo. Quiero decírtelo otra vez, Robert. Decirte por qué no puedo irme. No puedo. Dime tú otra vez por qué debo irme. Y oyó la voz de él que regresaba por la ruta. En un universo de ambigüedades, este tipo de certidumbre llega solo una vez. Y nunca más. No importa cuántas vidas le toque a uno vivir. Richard pasó el cruce hacia el norte. Por un instante, Francesca vio las luces traseras rojas de Harry que se alejaban en la niebla y la lluvia. La vieja camioneta Chevy parecía pequeña junto a un gigantesco camión con remolque que avanzaba rugiendo hacia Winterset, bañando en una ola de agua al último cowboy. Adiós, Rupert Kincaid, susurró Francesca y se echó a llorar sin disimulo. Richard la miró. Franny, ¿qué pasa? Por favor, dime qué te pasa.
Richard. Necesito un poco de tiempo. Estaré bien en unos minutos. Richard sintonizó la bolsa de ganado de las 12, miró a Francesca y sacudió la cabeza. Cenizas. Ya era de noche en Madison County en 1987, el día que Francesca cumplía 67 años. Hacía 2 horas que se había acostado. Veía, tocaba, olía y oía todo lo sucedido 22 años atrás. Había recordado y había vuelto a recordar. La imagen de esas luces rojas que avanzaban hacia el oeste por la carretera 92 la perseguía desde hacía 2 décadas. Se tocó los senos y sintió deslizarse sobre ellos los músculos del pecho de Robert. Dios, cómo lo había amado. Lo había amado entonces más de lo que le parecía posible. Y ahora lo amaba todavía más. Habría hecho cualquier cosa por él menos destruir a su familia. Y destruirlo tal vez a él también. Bajó la escalera y se sentó en la cocina, ante la vieja mesa de fórmica amarilla. Richard había insistido en comprar una nueva, pero Francesca pidió a su vez que conservaran la vieja en un cobertizo y la envolvió cuidadosamente en plástico antes de guardarla. Francesca, no sé por qué le tienes tanto apego a esta vieja mesa, protestó él mientras la ayudaba a transportarla. Cuando Richard murió, Michael volvió a llevarla a la casa a petición de su madre y nunca le preguntó por qué la quería en lugar de la nueva. Solo la miró con aire inquisitivo, pero Francesca no dijo nada. Ahora estaba sentada ante esa mesa. Luego fue hasta el armario y sacó 2 velas blancas con pequeños candelabros de bronce. Las encendió y puso la radio, moviendo lentamente el dial hasta encontrar música suave. Se quedó mucho tiempo de pie junto al fregadero, con la cabeza ligeramente erguida, mirándolo a la cara, y susurró: «Te recuerdo, Robert Kincaid. Tal vez el gran amo del desierto tuviera razón. Tal vez fuiste el último. Tal vez todos los cowboys están ahora cerca de su extinción». Antes de la muerte de Richard, nunca se había atrevido a llamar a Kincaid, ni siquiera a escribirle, aunque durante años había estado a punto de hacerlo. Si le hablaba una sola vez más, se iría con él. Si le escribía, sabía que él vendría a buscarla, porque estaban muy cerca. A lo largo de esos años, Robert nunca había vuelto a llamar ni a escribir, después de enviarle un único paquete con las fotos y el manuscrito. Francesca sabía que él entendía sus sentimientos y las complicaciones que podía provocar en su vida. Se suscribió al National Geographic en septiembre de 1965. El artículo sobre los puentes cubiertos apareció al año siguiente. Allí estaba Roseman Bridge, en la primera luz cálida de la mañana, cuando Robert había encontrado su nota. La portada era la foto que Robert había sacado a un tiro de caballos que arrastraban una carreta hacia Hogback Bridge. También él había escrito el artículo. En la contraportada se mencionaban a los autores de los reportajes y a los fotógrafos,
y de vez en cuando aparecían fotos. A veces estaba Robert, los mismos cabellos largos plateados, la pulsera, los tejanos, los pantalones caqui, las cámaras colgando de los hombros, las venas marcadas en los brazos. En el Kalahari, en los muros de Jaipur de la India, en una canoa en Guatemala, en el norte de Canadá. El camino y el cowboy. Francesca las recortaba y las guardaba en el sobre marrón junto con el artículo sobre los puentes cubiertos, el manuscrito, las 2 fotografías y la carta. Guardaba el sobre debajo de la ropa interior en un cajón de la cómoda, donde a Richard nunca se le ocurriría buscar algo. Y, como una observadora lejana, siguiéndolo a través de los años, veía envejecer a Robert Kincaid. La sonrisa seguía allí, también el cuerpo delgado y musculoso. Pero Francesca veía el paso de los años en las líneas alrededor de los ojos, en los fuertes hombros ligeramente encorvados, en los contornos de la cara más blandos. Lo veía. Había estudiado ese cuerpo con más detenimiento que cualquier otra cosa en su vida, más que el suyo propio. Y las señales de la edad hacían que lo deseara aún más si era posible. Sospechaba, o más bien sabía, que él estaba solo. Y así era. Sentada a la mesa, estudió los recortes a la luz de las velas. Él la miraba desde lugares lejanos. Encontró una foto especial en un número de 1967. Robert estaba junto a un río en el este de África. Frente a la cámara y cerca de ella, en cuclillas, preparándose para tomar una foto. Cuando, años antes, Francesca miró por primera vez ese recorte, vio que de la cadena de plata que llevaba al cuello colgaba ahora una medalla. Michael estaba lejos, en la universidad. Cuando Richard y Caroline se acostaron, Francesca fue a buscar la poderosa lupa que Michael usaba cuando era pequeño para su colección de sellos y la acercó a la foto. Dios mío, dijo casi sin aliento. La medalla decía Francesca. Una única y pequeña indiscreción que ella le perdonó sonriendo. En todas las fotos posteriores aparecía la medalla en la cadena de plata. Después de 1975 nunca volvió a verlo en la revista. Tampoco volvió a aparecer su firma. Buscó en todos los números pero no encontró nada. Ese año Robert cumplía 62 años. Cuando murió Richard en 1979, después del funeral, cuando sus hijos ya habían regresado a sus hogares respectivos, Francesca pensó en llamar a Robert Kincaid. Él tendría 66 años, ella 59. Todavía había tiempo a pesar de la pérdida de 14 años. Lo pensó mucho durante una semana y finalmente buscó el número en su agenda y lo llamó. Sintió que se le paraba la respiración cuando empezó a sonar el teléfono. Oyó que levantaban el receptor y estuvo a punto de colgar. Una voz de mujer dijo: Buenos días, Seguros MacGregor. ¿En qué podemos ayudarle? Francesca se sobresaltó, pero se recuperó lo suficiente como para preguntar a la secretaria si había marcado el número correcto. Le respondieron que sí. Francesca agradeció y colgó. Después probó en la información telefónica de Bellingham. Nada en la guía telefónica. Probó en Seattle. Nada. Luego en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bellingham y en Seattle pidió que buscaran en las guías telefónicas de cada ciudad. Lo hicieron y no figuraba Robert Kincaid. Puede estar en cualquier parte, pensó Francesca. Recordó la revista. Él le había dicho que lo llamara allí. La recepcionista fue cortés, pero era nueva y tuvo que buscar a alguien que la ayudara. La llamada de Francesca fue transferida 3 veces hasta que la comunicaron con un editor asociado que estaba en la revista desde hacía 20 años. Francesca le preguntó sobre Robert Kincaid. Por supuesto, el editor lo recordaba. Está tratando de localizarlo, ¿eh? Era un estupendo fotógrafo. Un poco quisquilloso. Aunque no en el mal sentido, era tenaz. Le importaba el arte por el arte mismo, y eso no funciona muy bien con nuestros lectores. Nuestros lectores quieren buenas fotos bien hechas, pero nada demasiado audaz. Siempre decíamos que Kincaid era un poco extraño. Ninguno de nosotros lo conocía fuera del trabajo, pero era muy positivo. Podíamos mandarlo a cualquier parte del mundo y él hacía el trabajo, aunque casi siempre disintiera de nuestras decisiones editoriales. En cuanto a dónde puede estar ahora,
He estado revisando los ficheros mientras hablábamos. Dejó la revista en 1975. La dirección y el número de teléfono que tengo aquí... Leyó los mismos datos que tenía Francesca. Después de eso, Francesca renunció a sus investigaciones, un poco por miedo de lo que podría descubrir. Siguió sin rumbo fijo, permitiéndose pensar cada vez más en Robert Kincaid. Todavía conducía bien, y varias veces por año iba a Des Moines a almorzar en el restaurante donde él la había llevado. En uno de esos viajes compró un cuaderno con cubiertas de piel, y en esas páginas comenzó a escribir en letra clara los detalles de sus amores con él y sus pensamientos acerca de él. Tuvo que llenar 3 de esos cuadernos antes de considerar terminada la tarea. Winterset mejoraba. Había una activa asociación artística compuesta en su mayor parte por mujeres, y desde hacía algunos años se hablaba de restaurar los viejos puentes. Gente joven e interesante construía casas en las colinas. Los principios ya no eran tan rígidos. Nadie se quedaba mirando a los que llevaban el pelo largo, aunque todavía pocos hombres usaban sandalias, y no había muchos poetas. Sin embargo, Francesca se apartó de la comunidad. Solo veía aún a algunas amigas. La gente lo comentaba, y también que se la veía muy a menudo de pie junto a Roseman Bridge, y a veces junto a Cedar Bridge. Las personas de edad a veces se vuelven raras, decían, y se contentaban con esa explicación. El 2 de febrero de 1982, un camión de United Parcel Service entró en su sendero. Ella no había encargado nada y se sorprendió. Firmó al recibir el paquete y miró la dirección. Francesca Johnson, RR2, Winterset, Iowa, 50273. El remitente era un bufete de abogados de Seattle. El paquete estaba cuidadosamente cerrado y llevaba un seguro suplementario. Francesca lo puso en la mesa de la cocina y lo abrió cuidadosamente. Contenía 3 cajas, bien envueltas en un plástico grueso. Sobre una de ellas había un pequeño sobre acolchado. Sobre otra, un sobre comercial para ella, con remitente del bufete de abogados. Retiró la cinta adhesiva del sobre y lo abrió temblando. 25 de enero de 1982. Estimada señora Johnson, representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido. Francesca dejó la carta en la mesa. Fuera, la nieve volaba sobre los campos invernales. Francesca la vio azotar los rastrojos, arrancar espigas, amontonarlas en una esquina de la alambrada. Leyó una vez más las palabras. Representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido. Ay, Robert, no. Robert, no. Dijo suavemente Francesca y bajó la cabeza. Una hora después pudo seguir leyendo. El lenguaje llano de la ley, la precisión de sus palabras la enfurecían. Representamos. Simplemente un abogado que llevaba a cabo sus obligaciones con un cliente. Pero la fuerza, el leopardo que cabalgaba en la cola de un cometa, el chamán que buscaba Roseman Bridge en un caluroso día de agosto, el hombre de pie en el estribo de una furgoneta llamada Harry que se volvía para verla morir en el polvo de un sendero campestre en Iowa. ¿Dónde estaba él en esas palabras? La carta debería haber sido de 1000 páginas. Debería haber hablado de las ramas muertas de la evolución y de la desaparición de los grandes espacios, de los cowboys que luchaban por pasar por encima de las alambradas, como los rastrojos en invierno. Francesca seguía leyendo. El único testamento que dejó data del 8 de julio de 1967, donde da instrucciones para que se le envíen a usted los objetos adjuntos. Si no pudiéramos encontrarla, deberíamos incinerar los objetos. Dentro de la caja señalada con la palabra carta, hay un mensaje que él dejó para usted en 1978. Selló el sobre, que no ha sido abierto. Los restos del señor Kincaid fueron incinerados. A petición suya no hay indicación alguna del lugar donde se encuentran. También a petición suya, sus cenizas fueron esparcidas cerca de su casa, señora, por un socio nuestro.
Creo que la localidad se llamaba Roseman Bridge. Si podemos ayudarle en algo, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. La saluda atentamente Allen Kippen, abogado. Francesca ahogó un gemido, volvió a secarse los ojos y comenzó a examinar el resto del contenido de la caja. Sabía lo que había en el pequeño sobre acolchado. Lo sabía con la seguridad con que sabía que después del invierno volvería a llegar la primavera. Lo abrió cuidadosamente y buscó dentro. Sacó la cadena de plata. La medalla estaba rayada y decía Francesca. En la parte posterior, grabado en letras minúsculas, se podía leer: quien lo encuentre, por favor, envíelo a Francesca Johnson, RR2, Winterset, Iowa, Estados Unidos. La pulsera de plata de Robert estaba en el fondo del sobre, envuelta en un papel de seda. Junto con la pulsera había una hoja de papel. Decía: si quieres cenar otra vez cuando las mariposas nocturnas estén en vuelo, vuelve esta noche al terminar. La nota de Roseman Bridge. Hasta eso había guardado entre sus recuerdos. Entonces pensó que esa nota era lo único que él tenía de ella. La única evidencia de que ella existía, aparte de las fluidizas imágenes fotográficas en lento deterioro. La breve nota de Roseman Bridge estaba manchada y ajada, como si la hubiera llevado largo tiempo en la billetera. Francesca se preguntó cuántas veces la habría leído a lo largo de esos años, lejos de las colinas que bordeaban Middle River. Imaginaba a Robert leyendo la nota a la escasa luz de una lámpara de un avión, volando a quién sabe a dónde, o bien sentado en el suelo de una cabaña de bambú en el país de los tigres. Lo imaginaba leyéndola a la luz de la linterna, doblándola y guardándola en una lluviosa noche de Belling, y mirando después las fotografías de una mujer apoyada en un cerco una mañana de verano, o bajando de un puente cubierto al atardecer. Las 3 cajas contenían una cámara con una lente. Estaban rayadas, deterioradas. Al dar la vuelta a una de ellas leyó Nikon en el visor y justo en la parte superior izquierda de la etiqueta la letra F. Era la cámara que ella le había entregado en Cedar Bridge. Finalmente Francesca abrió la carta de Robert. Estaba escrita a mano en un papel con su membrete y llevaba fecha del 16 de agosto de 1978. Querida Francesca, espero que te encuentres bien. No sé cuándo recibirás esta carta. Algún tiempo después de mi partida. Tengo 65 años y hoy hace 13 que nos conocimos, cuando entré en tu sendero para pedirte una dirección. Espero que este paquete no perturbe tu vida en modo alguno. No podría soportar pensar que las cámaras queden en estuches de segunda mano, en alguna tienda de fotografía o en poder de un desconocido. Estarán bastante estropeadas cuando lleguen. Pero tengo a quien dejárselas y te ruego que me perdones por ponerte en peligro enviándotelas. Entre 1965 y 1975 estuve casi todo el tiempo viajando, para alejar la tentación de llamarte o ir a verte. Una tentación que tengo prácticamente en todos mis momentos de vigilia. Acepté todas las misiones que pude fuera del país. A veces, muchas veces, me dije: al diablo, me voy a Winterset y me llevo a Francesca conmigo a cualquier precio. Pero recuerdo tus palabras y respeto tus sentimientos. Tal vez tengas razón, no lo sé. Lo que sé es que salir de tu sendero aquel viernes, en aquella calurosa mañana, fue lo más duro que me tocó hacer en la vida. En realidad, dudo de que muchos hombres hayan hecho algo tan difícil. Dejé el National Geographic en 1975 y dedico el resto de mis años de fotógrafo a cosas que yo elijo. Hago algún trabajo donde lo encuentro, sobre temas locales o regionales que solo me obligan a estar fuera unos días cada vez. Desde el punto de vista financiero es duro, pero me las arreglo. Siempre me las he arreglado. Gran parte de mi trabajo gira alrededor de Puget Sound, y eso me gusta. Parece que cuando los hombres envejecen se acercan al agua.
Ahora tengo un perro, un perdiguero dorado. Lo llamo Camino. Y viaja conmigo casi todo el tiempo sacando la cabeza por la ventanilla buscando presas. En el 72 me caí de un acantilado en Maine, en el Parque Nacional de Acadia, y me fracturé un tobillo. Con la caída se rompieron la cadena y la medalla. Afortunadamente cayeron cerca. Los encontré y mandé reparar la cadena a un joyero. Vivo con el corazón lleno de polvo. Esa es la mejor manera en que puedo expresarlo. Hubo mujeres antes de ti, Francesca. Algunas. Pero después de ti, ninguna. No hice ningún voto de celibato, sencillamente no me interesan. Una vez, en Canadá, vi a un ganso salvaje cuya pareja había muerto a manos de unos cazadores. Sabes que se aparean para toda la vida. El ganso estuvo dando vueltas alrededor del estanque durante muchos días después de lo sucedido. Cuando lo vi por última vez, nadaba solo en medio del arroz silvestre y seguía buscando a su compañera. Supongo que la analogía es demasiado obvia para el gusto literario, pero así es como me siento. En mi imaginación, en mañanas neblinosas o en tardes en que el sol se pone sobre las aguas al noroeste, trato de pensar qué puede ser de tu vida y qué estarás haciendo mientras pienso en ti. Nada complicado, salir al jardín, sentarse en el columpio del porche, estar de pie ante el fregadero de la cocina, cosas así. Lo recuerdo todo, Francesca. Recuerdo tu olor, tu sabor a verano, la sensación de tu piel contra la mía, tus susurros cuando te amaba. Una vez, Robert Penn Warren dijo esta frase: un mundo que parece abandonado de Dios. No está mal. Se parece bastante a lo que siento a veces. Pero no puedo vivir siempre así. Cuando esos sentimientos se hacen demasiado intensos, cargo las cosas en Harry y me voy de viaje unos días con Camino. No me gusta tenerme lástima. No soy de esa clase de hombres. Y la mayor parte del tiempo no me siento así. Por el contrario, me siento agradecido por haberte encontrado. Podríamos haber pasado uno junto al otro como dos partículas de polvo cósmico. Dios, o el universo, o lo que uno elija para nombrar los grandes sistemas de equilibrio y orden, no reconoce el tiempo terrestre. Para el universo, 4 días no es distinto que 4.000 millones de años luz. Trato de tenerlo siempre presente. Pero, al fin y al cabo, no soy más que un hombre. Y todas las elucubraciones filosóficas que puedo conjurar no me salvan de desearte todos los días, a cada momento. Ni del despiadado lamento del tiempo, el tiempo que nunca puedo pasar contigo dentro de mi cabeza. Te amo profundamente, totalmente. Y así será siempre. El último cowboy. Robert. Postdata. El verano pasado le puse un motor nuevo a Harry. Va muy bien. El paquete había llegado 5 años antes, y mirar el contenido se había convertido en uno de los rituales de cumpleaños de Francesca. Tenía las cámaras, la pulsera y la cadena con la medalla en un compartimiento especial del armario. Un carpintero local había construido una caja según el diseño de Francesca, de madera de nogal, con protección para el polvo y partes acolchonadas en el interior. «Muy bonita la caja», dijo el carpintero. Francesca se limitó a sonreír. La última parte del ritual era el manuscrito. Siempre lo leía a la luz de las velas, al final del día. Lo llevaba del salón a la cocina y lo colocaba cuidadosamente sobre la fórmica amarilla, cerca de una de las velas.
encendía su único cigarrillo del año, un Camel, bebía un sorbo de coñac y empezaba a leer. La caída desde la dimensión Z. Robert Kincaid. Hay antiguos vientos que todavía no comprendo, aunque ahora me parece que siempre he cabalgado en su lomo. Me muevo en la dimensión Z. El mundo pasa por otro lugar, en otro plano de las cosas, paralelo a mí. Como si, con las manos en los bolsillos e inclinándome un poco hacia adelante, lo viera en el interior del escaparate de una gran tienda. En la dimensión Z hay momentos extraños. Después de una curva larga y lluviosa en Nuevo México, al oeste de Magdalena, la carretera lleva a un camino y el camino a un sendero de animales. Un movimiento del limpiaparabrisas y el sendero se transforma en un bosque en el que nadie ha entrado nunca. Otra vuelta del limpiaparabrisas y otra vez algo más atrás. Esta vez es una vasta zona helada. Avanzo a través de los pastos cortos vestido con pieles, con el cabello enmarañado y una lanza, delgado y duro como el hielo mismo, todo músculo e impecable astucia. Más allá del hielo, siempre mucho más atrás en la medida de las cosas, están las profundas aguas saladas en las que nado, cubierto de agallas y escamas. No veo nada más, solo que más allá del plancton está el dígito 0. Euclides no siempre tenía razón. Pensaba que las paralelas seguían paralelas hasta el infinito, pero también es posible un modo de vida no euclidiano en el que las paralelas se tocan, allá muy lejos. Un punto en el que todo desaparece, la ilusión de la convergencia. Pero sé que es más que una ilusión. A veces es posible la unión, la fusión de una realidad con otra. Una especie de suave enlazado, sin intersecciones nítidas en un mundo de precisión, sin el murmullo de la lanzadera. Solo la respiración. Sí. Así suena y así se siente también. La respiración. Y me muevo lentamente por encima de esa otra realidad y junto a ella y debajo y alrededor de ella, siempre con fuerza, siempre con potencia y sin embargo siempre entregándome a ella. Y el otro ser lo percibe, se acerca con su propia potencia y a su vez se entrega a mí. En algún lugar, dentro de la respiración, suena la música y entonces empieza la curiosa danza en espiral, con un ritmo propio que derrite al hombre de hielo con la lanza y el cabello desordenado. Y lentamente, girando y rodando en adagio, siempre en adagio, el hombre de hielo cae, desde la dimensión Z y dentro de ella. Al final del día en que cumplía 67 años, cuando dejó de llover, Francesca puso el sobre marrón en el cajón de abajo del escritorio con tapa corrediza. Después de la muerte de Richard había decidido guardarlo en la caja fuerte del banco, pero todos los años en esta época lo llevaba unos días a su casa. La tapa de la caja de nogal se cerró sobre las cámaras y Francesca colocó la caja en un estante del armario de su dormitorio. Después del mediodía había visitado Roseman Bridge. Salió al porche, secó el columpio con una toalla y se sentó. Hacía frío, pero se quedaría allí unos minutos como siempre. Después fue hasta la puerta del patio y allí se detuvo. Luego llegó hasta la entrada del sendero. 22 años después aún lo veía bajar del camión al atardecer, buscando su camino. Veía a Harry dando saltos hacia la carretera principal, luego deteniéndose, y a Robert Kincaid de pie en el estribo, mirando por el sendero.
Francesca Johnson murió en 1989. Tenía 69 años. Ese año Robert Kincaid habría cumplido 76. La causa de la muerte figuraba como natural. «Simplemente se murió», les dijo el médico a Michael y a Caroline. «Realmente estamos un poco perplejos. No encontramos una causa específica de su muerte. Un vecino la encontró con la cabeza apoyada sobre la mesa de la cocina». En una carta a su abogado con fecha de 1982, Francesca había pedido que sus restos fueran incinerados y sus cenizas esparcidas en Roseman Bridge. La incineración era una práctica poco frecuente en Madison County. En cierto modo se la consideraba demasiado radical, y la voluntad de Francesca provocó muchas discusiones en el café, en la estación Texaco y en la tienda de herramientas. No se comunicó la decisión de esparcir sus cenizas. Después del funeral, Michael y Caroline fueron lentamente hasta Roseman Bridge y cumplieron con las instrucciones de Francesca. Aunque estaba cerca de la casa, la familia Johnson nunca se había interesado mucho en ese puente, y Michael y Caroline se preguntaron una y otra vez por qué su madre, una persona bastante sensata, se comportaba de un modo tan enigmático y por qué no había pedido que la enterraran junto a su marido, como era la costumbre. Después, Michael y Caroline procedieron detenidamente a examinar y clasificar los objetos que quedaban en la casa. Sacaron la caja fuerte del banco y después de abrirla y revisar el contenido para la sucesión, el abogado se la entregó. Cogieron cada uno una parte del contenido de la caja y comenzaron a examinarlo. El sobre marrón estaba en la pila de Caroline, debajo de otros objetos. Caroline quedó atónita al ver el contenido. Leyó la carta que Robert había escrito a Francesca en 1965. Después leyó la carta de Robert de 1978. Y por último la de 1982, del abogado de Seattle. Finalmente estudió los recortes de las revistas. ¡Oh! ¡Michael! ¡Michael! Michael captó la mezcla de sorpresa y pena en la voz de su hermana e inmediatamente alzó la mirada. ¿Sí? Caroline tenía los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. ¡Ay, Dios mío! Michael. Mamá estuvo enamorada de un hombre llamado Robert Kincaid. Era fotógrafo. Oh, Dios mío. ¿Te acuerdas cuando todos vimos el número de National Geographic con el artículo sobre los puentes? Él fue quien hizo las fotos de los puentes aquí. ¿Y te acuerdas que todos los chicos hablaban en esa época del tío raro de las cámaras fotográficas? Era él, Michael. Era él. Michael estaba sentado frente a Caroline, con la corbata desatada y el cuello de la camisa abierto. A ver. Dímelo otra vez. No puedo creer lo que he oído. Después de leer las cartas, Michael buscó en el armario de la planta baja. Luego subió al dormitorio de Francesca. Nunca había visto la caja de nogal, ni conocía su contenido. La llevó a la mesa de la cocina. Caroline, aquí están las cámaras. En un ángulo de la caja había un sobre sellado con la inscripción Caroline y Michael, del puño y letra de Francesca, y entre las cámaras, 3 cuadernos con cubierta de piel. No estoy seguro de poder leer lo que hay en el sobre, dijo Michael. Léemelo en voz alta, si te sientes capaz. Caroline abrió el sobre y leyó. 7 de enero de 1987. Queridos Caroline y Michael, aunque me siento muy bien, creo que es tiempo de poner mis cosas en orden, como suele decirse. Hay algo muy importante que debéis saber. Por eso os escribo esta carta. Después de abrir la caja fuerte y encontrar el sobre marrón que va dirigido a mí, con matasellos de 1965, con seguridad llegaréis a esta carta. Si es posible, por favor, sentaos a leerla a la mesa de la cocina. Pronto entenderéis por qué os lo pido. Me resulta difícil escribir esto a mis propios hijos, pero debo hacerlo.
Es algo demasiado fuerte, demasiado hermoso como para que muera conmigo. Y si queréis saber quién ha sido vuestra madre, con todo lo bueno y todo lo malo, debéis saber lo que voy a contaros. Ánimo. Como ya habéis descubierto, se llama Robert Kincaid. No sé a qué corresponde la inicial L que había después de Robert. Era fotógrafo y estuvo aquí en el año 1965, fotografiando los puentes cubiertos. ¿Recordáis cómo se entusiasmó la gente de aquí cuando las fotos aparecieron en el National Geographic? También recordaréis que por esa época yo empecé a recibir la revista. Ahora comprenderéis mi repentino interés por ella. A propósito, yo estaba con él. Le llevaba una de las mochilas de las cámaras cuando hizo la foto en Cedar Bridge. Quiero que sepáis que yo quise a vuestro padre con un amor tranquilo. Lo sabía entonces y lo sé ahora. Él ha sido bueno conmigo y me ha dado 2 hijos, vosotros, a quienes adoro. No lo olvidéis. Pero Robert Kincaid era alguien diferente. No se parecía a nadie a quien yo hubiera visto, o de quien hubiera oído hablar, o sobre quien hubiera leído algo en toda mi vida. Es imposible que lleguéis a entenderlo totalmente. En primer lugar, vosotros no sois yo. En segundo lugar, hubierais tenido que estar cerca de él, mirarlo moverse, oírlo explicar que estaba en una rama muerta de la evolución. Tal vez os ayuden los cuadernos y los recortes de las revistas, pero tampoco eso será suficiente. Además, él no era de este mundo. Es lo más claro que puedo decir sobre Robert. Siempre me pareció que era un ser parecido a un leopardo que había llegado en la cola de un cometa. Así se movía y así era su cuerpo. De algún modo era, al mismo tiempo, fuerte, afectuoso y bueno, poseído por cierto sentido trágico. Sentía que se estaba tornando anticuado en un mundo de ordenadores y robots y de organización generalizada. Se veía como a uno de los últimos cowboys, según decía. Y también decía que tenía los colmillos viejos. La primera vez que lo vi fue cuando se detuvo a preguntar cómo podía llegar a Roseman Bridge. Vosotros 3 estabais en la feria de Illinois. Creedme, yo no andaba buscando ninguna aventura. Nada más lejos de mi mente. Pero lo miré unos segundos y enseguida supe que lo deseaba, aunque no tanto como llegué a desearlo después. Y por favor no penséis que él era un Casanova que corría detrás de las campesinas para aprovecharse de ellas. No, no era así en absoluto. En realidad era un poco tímido. Y yo tuve tanto que ver con lo que pasó como él. Seguramente más. La nota que está guardada junto a la pulsera la dejé yo en Roseman Bridge para que él la viera, la mañana después que nos conocimos. Aparte de esa foto mía, esa nota es la única evidencia de mi existencia que le quedó a través de los años de que no era un sueño que había tenido. Sé que los hijos tienden a pensar que sus padres son un poco asexuales, de manera que espero no perturbaros. Y, por cierto, espero que esto no destruya el recuerdo que tenéis de mí. Robert y yo pasábamos horas juntos en la vieja cocina. Hablábamos y bailábamos a la luz de las velas. Y sí, hicimos el amor ahí, y en el dormitorio, y en la pradera, y en cualquier lugar que se nos ocurría. Eran amores increíbles, poderosos, trascendentes, y continuaron así sin cesar durante días. Al pensar en él, muchas veces me viene a la mente la palabra poderoso, porque eso era él cuando nos conocimos. Era como una flecha en su intensidad. Yo me sentía desvalida cuando él me hacía el amor. No débil. No es así como me sentía, solo invadida por una viva fuerza emocional y física. Una vez, cuando se lo susurré, dijo con sencillez: soy el camino, y soy un peregrino, y soy todas las velas que salieron al mar. Después miré el diccionario. Lo primero en que pensé cuando oí la palabra peregrino fue en halcón,
Pero la palabra tiene otros significados y él seguramente lo sabía. Uno es extranjero, extraño. Otro es vagabundo, andariego, migratorio. En latín, peregrinus, una de las raíces de la palabra, significa desconocido. Él era todo eso. Un desconocido, un extranjero, un vagabundo. Y ahora que lo pienso, también era como un halcón. Entended, hijos míos, que estoy tratando de expresar algo que no se puede decir con palabras. Solo deseo que un día vosotros podáis vivir lo que yo he experimentado. De todos modos, empiezo a pensar que no es probable. Aunque supongo que no se estila decir estas cosas en nuestros tiempos más ilustrados, no creo que sea posible que una mujer posea el tipo particular de fuerza que tenía Robert Kincaid. De manera, Michael, que con eso quedas fuera. En cuanto a Caroline, la mala noticia es que creo que solo hubo un Robert Kincaid y nada más. Si no hubiera sido por vosotros y por vuestro padre, yo me habría ido con él de inmediato. Me rogó que me fuera con él. Pero yo no quise. Y fue lo bastante sensible y atento como para no interferir en nuestras vidas después de eso. La paradoja es que si no hubiera sido por Robert Kincaid, no sé si hubiera podido quedarme en la granja todos estos años. En esos 4 días me dio una vida, un universo. Aun cuando no pensaba en él conscientemente, lo sentía en alguna parte. Siempre estaba ahí. Eso no modificó nunca mis sentimientos por vosotros dos y por papá. Si pienso un momento solamente en mí, creo que no tomé una buena decisión. Pero teniendo en cuenta a mi familia, creo que sí. Aunque debo ser honesta y admitirlo, Robert Kincaid comprendió desde el principio, mejor que yo, lo que formábamos entre ambos. Creo que solo con el tiempo comencé, gradualmente, a darme cuenta. Si realmente lo hubiera comprendido cuando me pidió cara a cara que me fuera con él, probablemente lo habría hecho. Robert pensaba que el mundo se había vuelto demasiado racional, que había dejado de confiar en la magia como debería. A menudo me he preguntado si no había sido demasiado racional al tomar mi decisión. Estoy segura de que mi voluntad sobre mi entierro debe de haberos parecido algo incomprensible. Tal vez pensasteis que era el producto de la confusión mental de una vieja. Después de leer la carta del abogado de Seattle de 1982 y mis cuadernos, comprenderéis por qué lo hice así. Le di mi vida a mi familia, a Robert, lo que quedaba de mí. Creo que Richard sabía que había algo en mí a lo que él no tenía acceso, y a veces me pregunto si encontró el sobre marrón que yo guardaba en casa, en el escritorio. Poco antes de su muerte, estaba sentada junto a él en el hospital de Des Moines y me dijo: Francesca, sé que tú también tuviste tus propios sueños. Lamento no haber podido dártelos yo. Fue el momento más conmovedor de nuestra vida en común. No quiero que os sintáis culpables ni tristes por estas cosas. No es lo que pretendo. Solo quiero que sepáis cuánto he amado a Robert Kincaid. Lo he tenido en mis pensamientos todos los días, todos estos años. Lo mismo que él a mí. Aunque nunca volvimos a hablarnos, seguimos indisolublemente unidos, tanto como puedan estarlo dos personas. No encuentro las palabras para expresar esto adecuadamente. Él lo expresó mejor cuando dijo que ya no éramos dos seres distintos y que nos habíamos convertido en una tercera persona formada por los dos. Ninguno de los dos existía en forma independiente de ese ser. Y ese ser andaba a la deriva. Caroline, recordarás la terrible pelea que tuvimos una vez sobre un vestido color rosa que yo guardaba en mi armario. Tú lo habías visto y querías ponértelo. Decías que no recordabas habérmelo visto puesto nunca. Entonces, ¿por qué no podía arreglarlo para que te sirviera a ti? Ese fue el vestido que me puse la noche que Robert y yo hicimos el amor por primera vez. Nunca en mi vida estuve tan bonita como esa noche. El vestido era un pequeño recuerdo tonto de aquella época.
Por eso nunca volví a ponérmelo y me negué a permitirte usarlo. Después que Robert se fue de aquí en 1965, me di cuenta de lo poco que sabía de él en cuanto a la historia de su familia. Aunque creo que me enteré de casi todo lo que le concernía, de todo lo que realmente importaba en esos breves días. Era hijo único. Sus padres habían muerto y él había nacido en un pueblecito de Ohio. Ni siquiera estoy segura de si fue a la universidad o a la escuela secundaria, pero tenía una inteligencia brillante a su manera. Pura, primitiva, casi mística. Ah, sí, fue fotógrafo de guerra con los marines en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo casado una vez y se divorció, mucho antes de conocerme. No tuvo hijos. Su mujer tenía algo que ver con la música. Creo recordar que era cantante folk. Y las largas ausencias de Robert para realizar sus reportajes fotográficos eran difíciles de soportar. Él asumía la culpa por la separación. Aparte de eso, que yo sepa, Robert no tenía familia. Os pido que lo consideréis parte de la nuestra, por muy duro que os parezca al principio. Al menos yo tenía una familia, una vida con otros. Robert estaba solo. No era justo y yo lo sabía. Prefiero, o al menos eso creo, por la memoria de Richard y por la forma en que habla la gente, que de alguna manera todo esto quede en el seno de la familia Johnson. Pero lo dejo a vuestro juicio. De todas maneras, no me avergüenzo de lo que ocurrió entre Robert Kincaid y yo. Al contrario, todos estos años lo he amado desesperadamente, aunque por razones personales traté solo una vez de ponerme en contacto con él. Fue después de la muerte de vuestro padre. Mi intento fracasó y temí que le hubiese sucedido algo, y por ese miedo nunca volví a intentarlo. Simplemente no podía enfrentarme con la realidad. De manera que ya imaginaréis lo que sentí cuando llegó, en 1982, el paquete con la carta del abogado. Como os he dicho, espero que comprendáis que no pienso mal de mí misma. Si me queréis, debéis comprender lo que hice. Robert Kincaid me enseñó lo que es ser mujer de una forma que pocas mujeres, tal vez ninguna, experimentará jamás. Era un hombre agradable y cariñoso. Y por cierto, merece vuestro respeto y quizá vuestro amor. Espero que podáis brindarle las dos cosas. A su manera, a través de mí, ha sido bueno con vosotros. Que Dios os acompañe, hijos míos. Mamá. Silencio en la vieja cocina. Michael respiró profundamente y miró por la ventana. Caroline miró en torno suyo, el fregadero, el suelo de la mesa y todo lo demás. Cuando habló, su voz era casi un suspiro. Oh, Michael, piensa en ellos. Todos estos años, deseándose tan desesperadamente. Ella renunció a él por nosotros y por papá. Y Robert Kincaid se mantuvo aparte por respeto a los sentimientos de mamá. Michael, me duele tanto pensarlo. Hemos tratado con tanta indiferencia nuestros matrimonios, después de que ese increíble amor terminara cuando terminó por nuestra causa. Estuvieron solo 4 días. Solo 4. En toda una vida. Cuando nosotros fuimos a esa ridícula feria de Illinois. Mira la foto de mamá, Michael. Nunca la había visto así. Tan increíblemente hermosa. Y no es la fotografía. Es lo que él le hizo. Mírala. Tan salvaje y libre. Con los cabellos al viento. Y el rostro lleno de vida. Está maravillosa, Michael. Oh, Dios mío. Fue todo lo que pudo decir Michael, enjugándose la cara con un trapo de cocina y también los ojos cuando Caroline no lo miraba.
Caroline volvió a hablar. Aparentemente él nunca ha intentado comunicarse con ella en esos años. Y debe de haber muerto solo. Por eso le hizo enviar las cámaras. Recuerdo la pelea que tuvimos mamá y yo por el vestido rosa. Duró días y días. Ella se limitaba a decir: «No, Caroline, ese no». Y Michael recordó esa vieja mesa a la que estaban sentados. Ahora comprendía por qué Francesca le había pedido que volviera a traerla a la cocina después de la muerte de su padre. Caroline abrió el pequeño sobre acolchado. Aquí está su pulsera y su cadena con la medalla de plata. Y la nota que menciona mamá en su carta, la que ella le dejó en Roseman Bridge. Por eso, él le envió esta foto del puente. Aquí se ve el papel clavado en la madera. Michael, ¿qué vamos a hacer? Piénsalo, ahora mismo vuelvo. Caroline subió corriendo la escalera y volvió unos minutos después con el vestido rosa cuidadosamente doblado en una funda de plástico. Lo desplegó para mostrárselo a Michael. Imagínala con este vestido y bailando con él aquí en la cocina. Piensa en todo el tiempo que hemos pasado aquí y en las imágenes que ella debe de haber recordado mientras cocinaba y cuando estábamos todos aquí con ella, hablando de nuestros problemas, pensando a qué universidad ir, comentando lo difícil que es tener éxito en el matrimonio. Dios mío, qué inocentes e inmaduros somos comparados con ella. Michael asintió con un gesto y se volvió hacia la alacena que había encima del fregadero. ¿No tendría mamá alguna bebida por aquí? Por Dios, qué bien me vendría. Para contestar a tu pregunta, te diré que no sé lo que vamos a hacer. Buscando en la alacena, encontró una botella de coñac casi vacía. Alcanza para 2 copas. Caroline, ¿quieres? Sí. Michael sacó las únicas 2 copas de coñac que había en la alacena y las colocó en la mesa de fórmica amarilla. Vertió lo que quedaba del contenido de la botella, mientras Caroline comenzaba a leer en silencio el primer volumen de las memorias de su madre. Robert Kincaid llegó a mi vida un lunes 16 de agosto de 1965. Estaba buscando Roseman Bridge. Era casi de noche, hacía calor, y él venía en una vieja camioneta a la que llamaba Harry. Los puentes de Madison, una novela de Robert James Waller, narrada por Joan Mora.